Bueno, pues nada, bienvenidas y bueno, muchas gracias por venir un domingo por la mañana, perdonar un poco el retraso por cuestiones técnicas y bueno, agradecer una vez más a la Fundación Anselmo Lorenzo por acogernos y hacernos todo muchísimo más fácil. Así que nada, bueno, un poco por dar encaje al día de hoy. Esto surge de las jornadas de arqueología combativa que las compañeras de la coordinadora de arqueología, que ahora nos van a contar un poquito, bueno, pues propusieron hace tiempo y bueno, nos preguntaron a alguna gente que modestamente, con la escasa fuerza que tenemos, pero bueno, con ganas, si queríamos proponer para el día de hoy algún tipo de evento, de acto, de actividad alrededor de la memoria, ¿no? Y bueno, se nos ocurría un poco que más allá de una charla, ¿no? Y tal, pues bueno, ver si podríamos debatir alrededor de la cuestión de la memoria libertaria y cómo encaja la arqueología desde un punto de vista pues, más combativo en todo esto, ¿no? Si había el tipo de integración, ya que había esta iniciativa tan interesante de bueno, personas que trabajan en la arqueología desde un enfoque que estaban organizándose desde una práctica narcosindical, pues bueno, sí podríamos un poco contaminarnos las unas y las otras, ¿no? Bueno, el debate está pensado eso, como un poco en tres voces, en diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, os presento a las ponentes, que vuelvo a agradecer que hayáis podido venir. Y bueno, está Juan de la Fundación Anselmo Lorenzo, Alejandra, sí, Alejandra, que viene de la coordinadora, ¿no? Ella es arqueóloga, y Julián Vadillo, que es historiador y profesor de historia, que le conoceréis pues por sus publicaciones. Un poco así el marco del que surge la jornada de hoy y que bueno, que está abierta un poco a lo que también queráis debatir vosotras o los ponentes. Bueno, es un poco, yo creo que obsesión y preocupación que todas las personas que tenemos afinidad o amor por la idea revolucionaria o la historia del anarcosindicalismo, pues yo creo que ampliamente ya se ha debatido sobre esto, ¿no? Es un poco la posible doble muerte, ¿no? De los militantes. Yo sé que hay una compañera que me dijo, ay Sara, no digas lo de la doble muerte, pero un poco yo creo que es así, ¿no? La muerte física, la desaparición de las militantes y compañeras revolucionarias, no solo de la CNT, pero bueno, como estamos aquí, pues vamos a hablar de esto. Sino también, ¿no? la desaparición de la identidad militante, ¿no? De estas compañeras, ¿no? Y cómo un poco este nuevo interés discreto, pero bueno, sí que sobre la memoria histórica, pues un poco ahonda un poco en este sentido, ¿no? Y nosotras desde aquí, bueno, pues qué queremos plantearnos, ¿no? Y esa preocupación surge, pues bueno, pues esa cierta usurpación de la identidad de las compañeras revolucionarias, ¿no? Bajo la bandera común de luchadoras antifranquistas, demócratas y bueno. Pues nada, vamos a empezar así un poquito como transición al día de ayer y un poco para introducirnos un poco el trabajo de ayer, si nos quieres contar un poco, Alejandra, bueno, pues cómo se realizan los trabajos de arqueología de fosas, ¿no? Un poco qué tipo de problemas tenéis, tanto a nivel de trabajadoras, ¿no? O como si veis algún límite en vuestro trabajo, ¿no? Al respecto. Y luego, después sí que me gustaría si podríais un poco resumir algo interesante que sacasteis ayer, que seguro que sacasteis muchas cosas al respecto que nos pueda interesar a las que estamos aquí, ¿vale? Así que, bueno, Alejandra, no... Sí. Hola, buenos días. No estoy nerviosa, ¿qué va? No, pues siguiendo un poco de la línea de todo lo que estuvimos hablando ayer y un poco en relación con temas de memoria histórica y sobre todo con arqueología, que es el campo al que pertenezco, sobre todo el principal problema es el tema de la profesión en sí, que todavía ni siquiera se considera del todo profesión, se considera un hobby venido a más. Y es esa precariedad que le sigue y esa situación en la que en el tema de, sobre todo de las fosas, es bastante más complicado porque hay, además hay un componente sentimental, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, estar excavando
una necrópolis en el centro de una ciudad islámica, medieval, que estar excavando unos restos de personas en el que a lo mejor el hijo de esa persona te está mirando mientras estás excavando. Entonces es un componente es la presión del componente sentimental que tiene eso, pero unido al hecho de que esto sigue siendo una profesión, esto sigue siendo un trabajo en el que demandamos que se nos pague, demandamos que se nos consideren profesionales. Entonces eso viene en relación con todo lo que estuvimos hablando ayer, de todos los problemas que tenemos, todo el tema de asuntos de empresas, asuntos de promotoras, que si licitaciones, que si ahora tú te quedas con este trabajo, ahora tú te quedas con este otro, la competitividad que hay entre las propias empresas, entre las propias asociaciones. Y ese es un poco el problema que viene sobre todo ligado con temas de memoria histórica y temas de excavación de fosas, porque al final es un proyecto, en mi opinión, muy bonito, es algo que a mí me parece estupendo, pero sigue siendo un trabajo. Entonces hay ciertos momentos en los que tienes que tener un poco la mente fría. Y sin embargo es un problema que tenemos nosotros mismos, porque realmente son los propios familiares los que están dispuestos y volcándose a hacer lo que sea necesario. Pero es un poco el problema que tenemos nosotros mismos en ese asunto. Sí, por poner en contexto, que yo imagino que lo sabréis, pero el funcionamiento actual no es como las asociaciones de familiares se constituyen una asociación, ¿no? Y piden una financiación, contactan con equipos o en empresas, ¿no? de arqueología y os lo encargan, ¿no? ¿Y crees que esa precarización y esa forma de trabajar un poco, pues la escasa profesionalización a lo mejor, o el escaso reconocimiento, ¿no? A la profesionalización y tiene un impacto en los resultados? Pues depende, sí, pero sí. Sí, porque muchas veces, sobre todo con temas de plazos, sobre todo con... A lo mejor intentas hacerlo más rápido y no puedes evitar que algo se te quede entre medias y es sobre todo la presión de cumplir los plazos. Y hay muchas ocasiones en las que no puedes evitar, repito, por ese componente sentimental, quedarte más tiempo, alargar ese trabajo para hacerlo bien, cuando realmente ya no hay más dinero para ello. Y evidentemente es algo a lo que no te vas a negar a parar. No sé si ayer lo comentasteis, pero bueno, vosotras desde vuestro ámbito veis qué límites tiene, o sea, a mí se me ocurren un montón, pero bueno, que me parecía interesante así para vosotras. ¿Qué límites tiene este modelo de financiación o este modelo de investigación basado en asociaciones de familiares, ¿no? No sé si desde la arqueología además planteáis alguna cuestión más al respecto. También, bueno, es que ahora mismo también están saliendo bastantes licitaciones públicas y se están presentando a lo mejor, bueno, claro, el problema es que ahora mismo se están abriendo muchos proyectos que están abiertos a que participe cualquiera y se están metiendo muchas empresas y claro, realmente ahora mismo en este mismo momento es algo a lo que puede presentarse tanto empresas como asociaciones como arqueólogos autónomos que quieran licitar para ello. Entonces, pues de limitaciones, pues lo mismo de siempre, el presupuesto, el dinero y lo que estén dispuestos a dar. Evidentemente es algo que lleva un coste bastante mayor porque no solamente la excavación, la limpieza de los restos, es también el tema del laboratorio, lo que viene después, el análisis de ADN, eso es muy costoso, tanto de dinero como de tiempo, como de recursos. Y ese es el problema que viene añadido, porque realmente lo que es la excavación en sí no tiene mucho más misterios que cualquier otra excavación, pero es más el componente que viene después de los análisis, lo que digamos que sería el problema añadido, sobre todo si los familiares exigen que se hagan pruebas de ADN y que se haga ese proceso. No sé si hay algún apunte sobre el día de ayer, alguna propuesta que lanzáis o cuál es un poco el modelo que desde el ámbito más técnico
proponéis o pensáis que sería el mejor para... Se están riendo de mí por el chapa. Bueno, gracias por estar aquí, compis. Y nada, en principio los modelos, para mí el ideal sería pues el tema cooperativa, el tema de socializar un poco todos estos aspectos, ¿no? Eso sería lo ideal para mí como persona que se considera narcocomunista. Claro, luego la realidad es que eso, tenemos asociaciones, tenemos licitaciones, tenemos proyectos universitarios y sobre todo también tenemos el componente político. Quiero decir que está muy reciente, por así decirlo. O sea, todos tenemos un vínculo más o menos estrecho con la guerra civil y con los represaliados o con las represaliadas. Entonces, aparte del componente sentimental, también está el componente político. Muchas veces se rechazan un montón de excavaciones o directamente como profesionales se espera que estemos ahí, por ejemplo, si 2 meses, los plazos que decía Alejandra, son 2 meses que tienes que estar excavando con familias detrás, prácticamente sin cobrar. Hablamos que no es un trabajo que es solo pincel. Bueno, si salen restos óseos sí suele ser un poco más minucioso, pero por norma general tienes que quitar estratos, pico pala, estás al sol y a lo mejor no es un trabajo de 8 horas, a lo mejor estás 12. Y claro, muchas de las personas no entienden tampoco ese sentimiento emocional. Entonces, claro, a mí yo, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de estar excavando cunetas, aunque suene muy frío, pero por ejemplo, sí he estado con trincheras en Morata de Tajuña, hemos estado excavando todo eso, que era hice las prácticas allí en su día. Y excavamos toda la zona de trincheras de Morata de Tajuña. Estamos hablando de Morata de Tajuña, que estaba todo el frente del Jarama, es una zona súper interesante, la mayoría no está excavada, tenemos la zona del Pingarrón, tenemos un montón de cosas y por norma general están olvidadas, completamente destrozadas, se hacen botellones, o sea, entonces es como la idea que se tiene también un poco de la arqueología, ¿no? De que todo el mundo nos ve como los que paramos obras o con los que hacemos. Encima, si hay un componente político de por medio, estamos hablando de que te vas a Morata de Tajuña, entras en la plaza de Morata de Tajuña y lo primero que te encuentras es la bandera de Falange. Entonces, siempre hay un poco el hecho de que vas a excavar trincheras de los represaliados y las represaliadas, de los cenetistas, de los milicianos, de la gente de UGT, de la gente de CNT, del ejército de la República en general. Entonces, también hay un componente ahí. Y bueno, desde el tema, nosotros con la coordinadora y tal, nos encantaría pues poder asociarnos o poder hacer cooperativas o poder hacer algo, pero claro, ya estamos suficientemente precarios como para estar pensando encima en proyectos, en licitar, en hacer un montón de cosas que luego obviamente pues requieren una cantidad de trabajo brutal. Entonces es complicado, es algo que se podría barajar en un momento dado y tal, pero claro, también las asociaciones, la memoria histórica está muy machacada, entonces si juntamos con que la memoria histórica la están machacando por todos los lados y luego juntamos con que la propia profesión en sí misma está también machacadísima, es un efecto cascada brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los restos, pues si en 2 meses tienes que sacar restos y hay gente que no le interesa emocionalmente, esos restos pues se meten en bolsas corriendo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y no se registra bien, no se documenta bien. Luego es verdad que hay un montón de profesionales que lo hacen fetén, pero bueno, siempre hay ese tipo de problemáticas. Bueno, un poco siguiendo con lo que ha dicho el compa, si además dentro de la arqueología te quieres dedicar a cosas de guerra civil, o sea, también tenemos somos los que molestamos y encima nos dedicamos a algo que molesta. En plan, ¿cómo te estás dedicando a las cosas comunes? Estás reabriendo heridas, ¿no? Entonces, como que dentro de la profesión también hay colegas que van a entender que lo que estás haciendo no es arqueología, porque eso es política y ya está. Y la sociedad, hay gente que sí que tiene sensibilidad porque esto les apela, pero hay otra gente que no lo entiende, que te dediques a eso, ¿no? Y luego un poco del tema de las fosas comunes y tal, si tienes, o sea, evidentemente que la forma de funcionar no puede ser a través de asociaciones, ¿no? Porque al final la gente es la que costea eso y me parece que eso también es un problema. Pero bueno, luego para poder identificar a las represaliadas tienes la buena suerte de que son los familiares los que han querido abrir eso. Pero nosotras, por ejemplo, estuvimos en una excavación de una fosa común en un cementerio que estaba sacamos a represaliadas, vale, terminas la excavación, que eso fue un mundo con el ayuntamiento de allí y tal, pero vale, haces los trabajos de laboratorio y sabes que esos restos que tienes, como no hay ningún tipo de base de datos de ADN ni nada así, no se los puede entregar a nadie. Se van a
a quedar ahí, los vas a limpiar, vas a poder hacer el trabajo más dignamente posible y poder devolverles como esa dignidad, pero ahí se va a quedar tu función, ¿no? Porque si más allá de las no hay un apoyo institucional de esto, tampoco sirve mucho de nada, ¿sabes? O sea, nosotras, por ejemplo, vale, si recuperamos los cuerpos, recuperamos a las represaliadas y se van a quedar en cajas de la arqueóloga forense en su salón, es que ahí se van a quedar. ¿Y quiénes son? Y esa es un problema muy, muy serio, ¿no? Porque entra nuestra precariedad como profesionales, ¿no? La poca valoración profesional de lo que hacemos y encima que las instituciones tampoco están tomando su responsabilidad respecto a esto. Un poco con lo que decís, ¿no? Como que parece que el motivo un poco de la renovada un poco interés modesto de la Sociedad por la Memoria Histórica es todo como muy emocional, ¿no? Y si no hay una vinculación familiar, parece que, bueno, pues es, ¿no? Los restos que nadie pide como suyos, pues se quedan ahí, ¿no? A mí me cuestionaba también esto, ¿no? ¿Qué límites tiene reconociendo el legítimo derecho de los familiares, ¿no? Pero un poco yo creo que la iniciativa, tanto las iniciativas que hay, el marco que tenemos legal, ¿no? Con la ley anterior, incluso con la propuesta de ley, que no sabemos si va a salir, pues un poco se queda un poco ahí, ¿no? En el legítimo derecho de las familias a recuperar a sus familiares y ya está, ¿no? Un poco, entonces, bueno, yo también quería preguntar, hacer una pregunta abierta, un poco retórica, para daros un poco la palabra ya a todas, ¿no? Si en verdad en este modelo solo estamos satisfaciendo eso, el derecho de las familiares y un poco restaurando esa identidad como personas, pero estamos dejando a un segundo lado la recuperación de estas personas como militantes y un poco su proyecto que les llevó a la fosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os doy la palabra, podéis extender el resto. ¿Te importa si les dejamos a ellas? Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Decís que no viene bien hablar un domingo por la mañana, pero Ferrer lo hacía todos los domingos y a la Iglesia le cabreaba mucho. Así que bueno, ya no vamos a cabrear a la Iglesia, pero por lo menos nos satisfacemos nosotros y nosotras. A ver, yo creo que el tema que habéis traído a colación hoy por la mañana y ayer por la tarde es muy interesante. Sobre todo porque yo creo que aquí ahora mismo hay tres campos de la investigación. Está el archivo, está la arqueología y está la historia, la docencia y la investigación histórica. Que son tres campos que muchas veces parece que no están unidos, pero en realidad deben de estarlo. Porque uno lleva al otro. Vosotros hacéis como arqueólogos un trabajo de campo excavando, el historiador rescata en los archivos la documentación histórica de lo que decían aquellas personas, pero es que el archivero conserva ese legado. El historiador no es nada sin el archivero no es nada sin el historiador, aquí hay como una imbricación. Decíais cuáles son los límites de la ley. Bueno, a ver, yo creo que desde el año 2006, cuando salió el tema de la ley de memoria histórica, o el propio movimiento que se ha conocido como memoria histórica, desde el año 99. A ver, la ley ha sido un paso adelante en el sentido de que por primera vez en la historia se ha puesto, de la historia reciente, se ha puesto encima de la mesa un déficit que tenía nuestra sociedad respecto a lo que habían sido los represaliados del franquismo. Pero como toda ley, pues evidentemente va a tener sus fallas. Para mí la ley tiene varios problemas. El primero de ellos es su difícil aplicación. Por ejemplo, la ley de 2006, cuando vosotros, no sé si sabéis que tú apruebas un decreto ley, el decreto ley lo ratifica el Parlamento, lo ratifican los gobiernos, pero luego necesitan unos mecanismos de aplicación, es decir, unas herramientas de aplicación. La ley del 2006 no la tenía, no tenía una herramienta de aplicación. Entonces era muy difícil, era como un canto al aire. Los ayuntamientos no sabían cómo aplicarla y de hecho ha sido un efecto boomerang, porque muchas veces los propios ayuntamientos de la derecha han apelado a la ley de memoria histórica para tener un proceso regresivo de lo que en otros momentos se había quitado. Es decir, por ejemplo, el cambio de los callejeros. Tú cambias el nombre del callejero y ellos apelaban a la ley de memoria histórica y volvían otra vez al callejero anterior. Esta nueva ley
los mecanismos de aplicación a mí, por ejemplo, no me quedan claros. No sé cómo van a ser las herramientas de aplicación en cada uno de los focos locales o regionales. En segundo lugar, son leyes que se quedan a medio camino. Son leyes que se quedan a medio camino porque son como una buena declaración de intenciones, pero no hay políticas públicas de memoria. Ese es el primer gran paso, tener unas políticas públicas de memoria activas. No quiero poner ejemplo de otros países porque todos tienen sus taras, pero Francia, Alemania, etcétera, sí tiene políticas públicas de memoria. Y esas políticas públicas de memoria no solo se aplican en los campos legales, a nivel político, de que un ayuntamiento cambie algo, sino que también, por ejemplo, se ven en el currículum educativo. Las leyes educativas tienen insertadas dentro de su normativa, que en las escuelas se enseñe lo que es la resistencia francesa, lo que fue la resistencia al nazismo, lo que son los campos de concentración y todo lo que ha sido el pasado traumático de un país. Y sin embargo aquí no se tiene eso. Y cada vez que se intenta meter dentro del propio currículum educativo hay problemas. Hay problemas porque ya es que si es de uno es de otro. Yo he tenido hoy, este viernes tuve precisamente una anécdota en clase con un alumno que es de derechas, porque lo ha dicho en clase, bueno, a mí me da igual, cada uno puede ser de lo que quiera, pero en un cuestionario de un libro, se tuvieron que leer un libro sobre las misiones pedagógicas, y me dijo que el libro le gustó mucho, pero no era imparcial, porque mostraba la educación de la izquierda. Entonces, bueno, esto no es la educación de la izquierda, era la educación del Estado republicano, que es otra cosa completamente distinta. Otra cosa es que sea la izquierda quien lo implementa, ¿no? Pero estamos siempre con la imparcialidad, con la objetividad, etcétera, y entonces, para compensar, si hablamos de las fosas del franquismo, tenemos que meter también paracuellos o lo que sea. Y tú dices, bueno, es que esto no va de compensar. Es que las tipologías de la violencia son distintas dependiendo de los contextos en el que se desarrolle y evidentemente no va a quedar fuera nada, pero no puedes equilibrar, decir si lo hacen uno lo hacen otro y aquí pasa y después gloria. Esas políticas públicas de memoria y esa desconexión del campo educativo es muy importante. Otra cuestión, las víctimas y los victimarios. La ley de memoria histórica y las leyes de memoria histórica miran sobre todo mucho a las víctimas, es decir, exhumar el cadáver, el que ha sido fusilado, porque ha sido fusilado, pero no al victimario. ¿Quién está detrás de ese crimen? Porque lo que hay ahí, lo que vosotros exhumáis en las fosas, es un crimen. Es un crimen que tiene que levantar acta el juez de paz en su momento porque ha habido una muerte violenta y hay que levantar el cadáver, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso. ¿Y quién es el victimario? De los victimarios nadie quiere hablar. ¿Quiénes son los torturadores? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes son los que perpetraron aquel crimen en el momento concreto? Y por último, y creo que es una de las cuestiones que la ley no trata, o yo no he visto en el articulado del proyecto de ley, y Alejandra lo ha dejado caer, y es que la cuestión de las exhumaciones me da la sensación de que en muchas ocasiones se va a convertir otra vez también en un negocio. Es decir, tú presentas una licitación en un ayuntamiento y entonces se presentan pues, profesionales como vosotros, que podéis tener una cooperativa y sabéis lo que tenéis que hacer de una forma científica, cómo hacer una exhumación, o se puede presentar perfectamente Valoriza Agua, porque tiene un grupo que por un módico precio te exhuma la fosa, ¿no? Y entonces ahí ya se pierde la conexión entre lo que es la ideología y lo que es la exhumación. Y eso sí es un problema. Eso yo creo que sí es un problema que puede generar a nivel legal y la ley no lo acomete. Entonces, nosotros como profesionales, pues evidentemente podemos asesorar a la hora de que se hagan estas cuestiones. Las asociaciones han tenido muchísima importancia, o sea, en este país las políticas de memoria se han mantenido gracias a las asociaciones de memoria, ya sean de familiares, o sea, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Federación de Foros por la Memoria, son los que la han mantenido viva. Ellos han sustituido lo que tenía que hacer el Estado. El Estado se tiene que ocupar de eso y el Estado no se ocupa de eso. Al Estado le da igual eso y han sido las asociaciones de familiares. Pero efectivamente hay que dar un paso más, ¿no? Las asociaciones de familiares y las asociaciones de memoria tienen que seguir existiendo, pero esto tiene que tener otro componente. Sí, a ver, yo... Claro, entiendo que cuando hablamos de memoria, y más teniendo en cuenta de qué van las jornadas, pues evidentemente lo centremos mucho en el mundo de la arqueología, ¿no? Yo quisiera distinguir un poco mi aportación como archivero y mi aportación un poco como militante, aunque las dos cosas van cosidas de la mano, ¿no? Porque hay una... Bueno, como dice Julián, evidentemente
tanto desde el ámbito del patrimonio documental como desde el ámbito de la arqueología y desde el ámbito de la historia, pues tenemos que ponernos de acuerdo, trabajar de manera coordinada y, en cierto sentido, trabajar de la manera, ser exitosos en esa coordinación, ¿no? Que muchas veces no es que no queramos coordinar, no es que no somos exitosos en esa coordinación, por problemas de comunicación, de burocracia, etcétera, ¿no? Entonces, en el plano del archivo, más allá, ¿sabes?, de que yo sea el archivero de la fundación, hay un trabajo ingente. Yo soy archivero, he trabajado durante 10 años en un archivo municipal, ¿vale? Y conozco de primera mano todo el proceso de apoyo desde lo que puede ser un archivo municipal a los procesos de memoria con la buena custodia, por ejemplo, de los libros de cementerio, permitir el acceso, por ejemplo, a las asociaciones. Entonces, tener una especial sensibilidad desde el ámbito de la archivística a lo que tiene que ver con los procesos legítimos de recuperación de la memoria y de la historia familiar y organizativa es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y os lo digo de primera mano, hay muy poca conciencia en el oficio en relación al tema. Y hay que decirlo tal cual. El mundo de la archivística es un mundo súper corporativo. Súper corporativo. Hay profesionales, hay gente, por ejemplo, como los compañeros de Archimilis, que son archiveros militares y que están haciendo un trabajazo del copón, pero es muy, muy difícil en el ámbito de lo que tiene que ver con la parte más baja de lo que es la estructura del archivo, que son los archivos municipales, es muy, muy difícil generar una sensibilidad con respecto al tema, ¿vale? Que tiene que ver con muchísimas cosas, con el acomodo que implica a lo mejor pues que determinadas cosas no se muevan, ¿vale? Con determinadas prácticas heredadas que no son, ya no es que no sean profesionales, es que no tienen nada que ver con el funcionamiento de una institución pública de máxima importancia como el archivo, que permite, por ejemplo, que en un determinado momento documentación pública que debería ser accesible a todo el mundo, la tenga el cronista local en su casa, con el permiso del archivero y del secretario municipal. Y eso lo digo de primera mano porque el libro de actas de la CNT del pueblo de mi compañera, que está aquí, lo tenía el cronista en su casa. El libro de actas de la CNT, ¿vale? Entonces, a ese nivel de patrimonio documental tenemos que hacer un esfuerzo enorme, coordinado con los historiadores fundamentalmente, para que ese patrimonio documental sea bien trabajado y tenga una conexión, digamos, con los legítimos intereses del memorialismo que en cierta medida están asumidos por el Estado contemporáneo, ¿vale? Eso por la parte profesional. Luego, por la parte de lo que tiene que ver con mi participación en el memorialismo, yo sí que es verdad que siempre pongo encima de la mesa como distintos planos. Por un lado, el tema de las fosas, evidentemente, es algo que tiene que implementarse, el Estado tiene que hacer lo suyo, pero esto va a sonar como fatal. Las familias tienen desde luego un protagonismo tremendo y tienen muchas veces todo el derecho del mundo, pero muchas veces hacemos memoria e historia contra la familia y contra los intereses de las propias familias. Y eso hay que tenerlo claro. Muchas de las familias, por ejemplo, son las que han impuesto la ley del silencio. Esto yo sé que es algo que parece impensable, pero yo os puedo asegurar que me topo con ello todos los días porque trabajo con ramas, por ejemplo, de la familia que no quieren saber ni en pintura, por ejemplo, que su abuelo o su bisabuelo se le mató por tener un carnet de la CNT en el bolsillo, ¿vale? Y ahí es donde entra el memorialismo y ahí es donde entran las organizaciones, en superar el tema, superar, digamos, la idea de que el memorialismo tiene que ir exclusivamente ligado a la fosa. Tiene que ser mucho más amplio, tiene que conectar con la dignificación de sus trayectorias militantes, de todas. Dignificar sus trayectorias militantes tiene que ver incluso chocar con las visiones contemporáneas de lo que es un Estado democrático. Y en ese sentido, como militantes de CNT, tenemos que poner encima de la mesa su papel como militantes revolucionarios. Y no obviarlo, ni silenciarlo, ni tergiversarlo. Porque cuando hablamos de verdad, justicia y reparación, esa verdad tiene que ser una verdad completa.
No puede ser que si vamos a un acto de memoria, por ejemplo, en un pueblo de Jaén, y ese acto lo hace Izquierda Unida y está hablando de una fosa en la que hay, de los 120 compañeros, hay 90 que son de la CNT, que no haya ni una bandera de la CNT. Porque a esa gente no se la mató por ser republicana. Se la mató por tener un proyecto revolucionario, que era el proyecto revolucionario de la CNT, que superaba la forma de Estado. Y se las mató por ser militantes obreros que sacaban la cabeza y que tuvieron que salir a la calle a pelear porque iban a ser los primeros que iban a ser asesinados. Y salían por autodefensa. En ese sentido, ese memorialismo político, explícito, hay que construirlo como movimiento, presionar desde fuera, ser fuertes como memoria. Trabajar con grupos locales, coordinarlos, que se sepa la historia de nuestras organizaciones, pero al nivel más bajo. Hoy en día ese trabajo se está haciendo en muchos sitios. Se está haciendo en Jerez, se está haciendo en Pamplona, se está haciendo en muchísimos sitios que están poniendo encima de la mesa las historias locales pues, del movimiento libertario, que se desconocían y se están haciendo además de manera coordinada con historiadores que están haciendo un trabajo brutal y muy profesional, porque están al margen de sus curros generando una divulgación que está haciendo mucha pedagogía a nivel local y está generando mucho interés. Julián es uno de ellos. Pero eso tenemos que trabajarlo como movimiento, generando fuerza desde fuera. Y nuestras organizaciones tienen que tener un papel ahí y demandarle a nuestras organizaciones que presionen, que se posicionen, que evidentemente, y esto es jodido decirlo, hay organizaciones que no tienen pasado revolucionario. Pues evidentemente que cuiden de su historia, que cuiden de su pasado, pero su pasado llegará hasta donde llega. Pero el nuestro llega al 19. El nuestro llega a defender la historia y la memoria de miles, de cientos de compañeros y compañeras que dejaron su vida por un proyecto revolucionario que hay que darle continuidad y hacer una memoria viva que conecte ese proyecto revolucionario y que nos supere a nosotros. Nosotros muchas veces cuando enseñamos el archivo de la fundación, enseñamos, por ejemplo, un pequeño periódico acuarelado en Can Morán, que siempre lo enseñamos, ¿no? Imaginad lo que implica en un campo de concentración en el norte de África que un grupo de compañeros de la organización se dediquen a sacar un pequeño periódico acuarelado si en el peor momento, donde lo tenían todo perdido, han mantenido la bandera de la organización, de la idea, en pie. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Y habrá que darle continuidad y esa lucha nos superará. Y es precisamente eso el papel que tenemos los archiveros, los historiadores y los arqueólogos, desde una posición política que tiene que ver con la construcción de una sociedad mejor de forma sana. Darle continuidad a esas luchas. Pensarnos como gente que formamos parte de un gran movimiento que va a superarnos, que está ahí, porque parece un cliché, pero donde hay poder hay resistencia y eso es así. Entonces, a la hora de la verdad, y con esto acabo, evidentemente hay cosas que superar a nivel legal, pero bajo mi punto de vista una cosa que nos debería interpelar como militantes es fortalecer ese movimiento memorialista, demandando al Estado, evidentemente, leyes acorde a los intereses legítimos de ese movimiento, pero generando, digamos, un movimiento que vaya más allá de la fosa, que conecte con el generar historia, no memoria, historia, que permita saber lo que ha pasado hasta en las poblaciones más pequeñas, donde existían asociaciones, ateneos de CNT que se desconocen y que conocerlas debe ser algo primordial. Yo es que ya, previendo lo que ibais a decir, mi pregunta iba en ese sentido. ¿Las leyes en qué sentido pueden proteger que desde CNT, bueno, me llamo Yolanda y perdonad, estoy en CNT Villaverde, entonces, desde las leyes puedan precisamente favorecer que desde la CNT se diga, nos queremos hacer cargo de los restos de los compañeros y compañeras? Es decir, si sus familias ya no están o no quieren hacerse cargo, nosotros sí, para que no queden en ese archivo olvidado, en ese despacho, vaya usted a saber dónde, que parece la película de Indiana Jones, ese gran sitio. Sí, es que a ver, si veis hay montones de películas y series sobre el tema este que es súper apasionante. Y luego aparte yo sí he militado en
Antes vivía por la sierra de Guadarrama y de vez en cuando se hacen ahí como reivindicaciones, el valle, ¿vale? El Valle de los Caídos, que se llama de otra manera. Y entonces, sí, pues en el Escorial y tal, y se hacen memorias. Entonces siempre hay que estar con la bandera roja y negra. El otro día yo comenté que no había ninguna bandera de mujeres libres, porque yo también estoy en Mujeres Libres, y me dijeron que bueno, es que no van a poner la bandera del pueblo de no sé dónde, ¿no? Y diciendo, pues es que creo que a lo mejor también había mujeres libres en la sierra, lo que pasa es que no tenemos memoria de ellas. Es decir, que no tenemos ese listado porque se ha perdido, pero no lo sabemos, y entonces habría que investigar, ¿no? Y entonces es un poco eso, es decir, cuáles son desde donde militamos, poder eso. Y me gustaría saber, por eso lo digo, por toda la experiencia que llevo y esa especie de contradicciones un poco así, que no hay confluencia siempre con todos los que están con las asociaciones de memoria histórica, si hay algo en las leyes que pudiera facilitarnos eso, de recuperar esa memoria de los compañeros si no hay interés familiar. Nada más, perdona. No sé si alguno queréis contestar. Yo lo desconozco. No sé si la ley recoge. A ver, la ley no va a reconocer nunca a ninguna ideología en concreto, ni a la anarquista, ni a la comunista, ni a la republicana, ni a la liberal, ni a la que sea, ¿no? Pero lo que sí tiene que existir es lo que decía Juan, son movimientos sociales, son movimientos políticos que presionen que cuando se produzcan esas cuestiones estén presentes. Es decir, que la gente moría. A ver, no vamos a repetir otra vez la pantomima del franquismo. O sea, el franquismo, tú repasas en los archivos históricos militares las causas de muerte de las personas y alucinas. Un síncope, una hemorragia, un paro cardíaco, y tú decías, bueno, pero a la gente se le paraba el corazón por algo. Y tenía una hemorragia por algo, ¿no? Es decir, esa ópera bufa que fue el franquismo con sus consejos de guerra ilegítimos e ilegales y una imposición de una dictadura liberticida durante 40 años, pues lo que no se quiere es recuperar o reafirmar dentro de un entorno legal, ¿no? Sin embargo, la ley sí que tendría que tener algunas cosas que me parece que son importantes. O sea, Juan ha marcado algunas. Yo soy profesor de secundaria y soy profesor de historia de la universidad. Yo en mis clases hago cosas que otros compañeros no hacen. O sea, yo no es que me salte el currículum educativo, es que aprovechando mi libertad de cátedra, pues voy a introducir determinadas medidas o determinadas explicaciones que otros, pues a lo mejor no van a hacer. Pero si tú dentro de un currículum educativo pones como obligatoriedad de que todos los profesores, sea lo que sea, es que si no, que vamos a tener que esperar a que haya un profesor anarquista en clase para que se hable de estas cosas, es que eso es más complicado todavía, que la obligatoriedad que todos los profesores tengan que explicar o que esté dentro del currículum la explicación de quiénes son, qué es lo que pasó, es que eso tiene que ser obligatorio. Eso tiene que ser obligatorio. Yo este año tengo la posibilidad, porque me ha encargado la editorial ACAL, de escribir el mundo contemporáneo de primero de bachillerato. Pues entonces ahí, en la parte de la huella del pasado hoy, pues estoy metiendo cosas. Y a lo mejor en contenidos de la historia del mundo contemporáneo puedo introducir cosas. Pero eso es claro, soy y otro colaborador, que es Fernando Hernández Sánchez, que es historiador de la Autónoma, y claro, y estamos metiendo eso. Pues ojalá muchos institutos cojan el libro porque se van a enterar quién es Néstor Magno. Si no, pues va a ser complicado, ¿no? Pero eso debería de estar, digamos, legislado por ley, es decir, qué son las políticas públicas de memoria, cómo se aplican, y ahí es donde entra la importancia del campo educativo. También, por ejemplo, con Mujeres Libres. O sea, Mujeres Libres es una organización que en cualquier libro de texto o en cualquier contexto no te las encuentras. No existe. Y como mucho aparece Federica Montseny para decir que fue la primera ministra, que por cierto dice la primera ministra de Europa y no es verdad, pero bueno, la primera ministra en España. Vale, pero vamos a dar un paso más. Pero eso tiene que aparecer dentro del currículum, si no, no está a la libre disposición de cada uno de nosotros. Bueno, quería contestarte, volviendo un poco a mi campo, a lo que has comentado al principio del tema de victimario, que al final son víctimas de crímenes, y quería, si me permitís, contar una anécdota personal en el caso de una de las fosas, que bueno, es un poco dura, pero bueno. Claro, al final el tema de la exhumación de fosas, el tema de trabajar directamente exhumando los restos, no puedes evitar que al final
sea un proceso mecánico, repito, es nuestra profesión, y lo vas haciendo, lo vas haciendo, lo vas haciendo, lo vas limpiando los restos, y en el momento en el que hay un momento en el que tienes que montar el cuerpo completo, y es ese momento realmente en el que es, pues como habéis dicho, como las series de televisión, como CSI, como Bones, en el que ves lo que ha pasado y ya tienes el ojo hecho y ya ves lo que realmente ha pasado. Y en mi caso personal, cuando además estaba empezando a trabajar como antropóloga, como arqueóloga forense, fue en el momento en el que vi un cuerpo completo y vi en mi cabeza, por desgracia, reconstruyendo la imagen de lo que había pasado, cómo había pasado y ves, por ejemplo, el agujero en el cráneo y la bala, que todavía tenía la bala en la columna vertebral, y dices, es que a esta persona la han matado de rodillas, y es el momento duro de decir, uff, es que esto no es normal, es que esto no es un cementerio romano, que qué guay. Son temas para los que tienes que tener al final la mente muy fría, tienes que tener esa mentalidad, tienes que estar preparado para ver cosas que no son normales. Y también otra cosa que precisamente iba a comentar, que te me has adelantado, es que hubo un caso de un compañero de la Autónoma que hizo la tesis, Filipo y Ángel, hicieron la tesis también sobre una fosa de Uclés. Y me acuerdo que mientras lo hacían nos comentaban cómo en el registro de muertes era una muela infectada, un catarro, un paro cardíaco, muerte espontánea, y dices, a ver, no, no. Y es muy curioso eso, como ya no solamente, o sea, tienes las pruebas ahí, es lo dicho, es como una investigación de una serie de televisión, tienes ahí los datos que te dicen que esta persona ha muerto de un catarro, pero realmente estás viendo cómo tiene todavía la bala en la cabeza, y no, nosotros también en ese momento, en esa situación, no sabemos exactamente qué hacer, cómo proceder, si realmente es algo, esto ya lo pregunto como preguntas de persona que realmente tampoco sabe mucho en relación con todo lo demás, si realmente es algo que se puede juzgar, si se puede denunciar, si se puede condenar, si hay alguna manera de hacer algo más allá, porque a veces las familias solamente quieren recuperar a su familiar y ya está, y no quieren ningún tipo de justicia ni nada. Y eso, la pregunta esa la lanzo yo, que no sabemos si nosotros como arqueólogos podemos tener algún tipo de poder sobre ello o si se puede hacer algo. Bueno, yo me permitís, bueno, no se puede, ¿no? Por un poco el entramado jurídico que se ha montado para que haya una impunidad brutal, ¿no? Y que tampoco parece que la propuesta de ley de memoria democrática pues vaya a acabar con esa impunidad, ¿no? Está la ley de amnistía del 77 y bueno, pues yo, si me permitís, yo trabajé de forense como médico durante 2 años y luego posteriormente intenté hacer mi entrada en la antropología y claro, la forma en la que los restos se tratan sin ninguna tutela judicial es vergonzoso. Es decir, no cabe en ninguna cabeza que los restos de alguien, y me da un escalofrío, puedan estar en una caja en un laboratorio de una universidad. Eso solo pasa en este contexto, en el contexto español, y no pasaría si esos restos fueran de otro contexto que no fuera de la violencia política de la guerra civil, ¿no? Eso a nivel de la tutela judicial y se rompe la tutela judicial, no hay una garantía de las muestras ni nada. Entonces, lo que suele pasar es que cuando se ha levantado, que yo os iba a preguntar también sobre eso, ¿no? Cuando se ha intentado levantar una causa penal sobre algún resto, porque claro, tú te encuentras ahí, tampoco tienes por qué saber que sean de la guerra civil o del año pasado, aunque estén esqueletizados, ¿no? Bueno, si hay algún indicio de que forman parte del proceso anterior al 77, directamente se archiva, ¿vale? Los jueces van a pie de fosa, lo que yo he visto, y dicen, bueno, esto nada, no levanta causa, ¿no? Y los intentos que ha habido, pues hay varios intentos a todos niveles y no se ha podido, ¿no? Ahora hay una causa abierta contra el franquismo que tampoco
que la han llevado pues, las víctimas sobre todo del tardofranquismo, que están organizadas en una coordinadora estatal y que lo han llevado a Argentina, pero tampoco, ni siquiera ellas que son prueba viva de la violencia, de la represión del tardofranquismo, pues eso tampoco sirve, mucho menos unos restos, ¿no? O sea que eso, bueno, sin más tristezas, porque esto es como un poco triste, ¿no? Vamos a... Nada, yo os quería preguntar así para a los arqueólogos y seguimos... Seguimos un poco con una de las líneas que ha adelantado Juan, ¿no? Sí, ¿qué importancia se le da al tema de la causa de la muerte, ¿no? Porque, aunque sea a nivel documental, yo pensaba un poco, bueno, todo esto a nivel judicial, pues igual ya es tarde, ¿no? Para poder juzgar los crímenes de la guerra civil. Yo creo que de una forma exhaustiva y con tutela judicial y jurídicamente que tenga un sentido, yo no tengo mucha fe en eso. Pero a nivel documental, no sé si se hace hincapié, como hay más hincapié en la identificación de los restos, yo os lo pregunto porque lo desconozco, y un poco queda un poco relegado la causa, no sé si... La causa de la muerte, perdón. Sí, no, pues como lo que acabo de comentar, realmente eso es algo que va después. Yo puedo hablar desde el punto de vista en el que yo solamente estoy en el proceso en el que se excava, se limpia y se hace un perfil previo, un estudio previo, pero realmente no sé, todo lo que viene después, eso ya no, como que no he entrado en eso. Si ahora, bueno, es algo que realmente también quiero yo saber, porque ahora sí que voy a entrar en más proyectos de fosas y es algo que quiero saber. Así que sí, alguien lo sabe. Hombre, lo que se tiene que hacer normalmente es un análisis completo de todo. O sea, primero haces el perfil biológico y luego ya te metes a un examen más exhaustivo de ciertas cosas que quieras. O sea, ya hablamos de patologías o de la causa de la muerte en sí. O sea, tiene que ser un conjunto de todo, pero tiene que ser de todo y en todos los ámbitos, porque ya no solo en la guerra civil. Es que antes, cuando has dicho lo de que se estaba convirtiendo en un negocio y demás, es que te quería preguntar, a ver, va a sonar feísimo, ¿vale? Pero ¿qué hay de malo en ello? O sea, quiero decir, ¿porque se convierta en un negocio se va a hacer peor? O... No sé, o sea, vamos a ver, ahí también entra el tema de cómo es cada profesional. O sea, un profesional yo creo que en su ámbito, aunque sea duro muchas veces, que también lo ha dicho Vale, tienes que ser muy imparcial en el momento de que tú estás analizando y excavando ciertos contextos, porque tú lo que tienes que hacer como profesional es sacar la máxima documentación de todo. Y yo, por ejemplo, me he visto trabajando en trincheras de la guerra civil, que también nos estamos dejando así un poco de lado, italianas. Y yo las he tenido que excavar y he tenido que hacer una excavación exhaustiva, porque nosotros lo que tenemos que sacar es documentación, todo el registro arqueológico, para que luego podamos saber qué es lo que ha pasado ahí. Y por suerte que también tenemos que tener en cuenta de que estos periodos son muy complicados porque tienen mucho tema de corazón, por decirlo de alguna manera, pero se nos están yendo las fuentes. O sea, y es algo que tenemos que tener muy claro, que tenemos que darle mucha caña a este tema, porque es que es historia viva. Tenemos todavía personas que nos pueden contar muchas cosas. O sea, yo en Teruel estuve hablando con un señor que me dijo, sí, por ahí entraban los tanques. Y te quedabas, joder. Y eso es súper, vamos. Y por eso también, o sea, ¿en qué es lo malo? O sea, mira, lo malo es que empresas que no se dedican a esto vean una beta, ¿de acuerdo? Y entonces intenten hacerse con el control de contratos solo y exclusivamente porque da dinero. Ese es el problema. A mí que vosotros constituís una coordinadora o una cooperativa de arqueología y tengáis que participar en un concurso público con un ayuntamiento o con otra empresa que se dedica exclusivamente a la arqueología, no hay ningún problema. Pero mira, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es un ejemplo claro de todo esto. En la Comunidad de Madrid ha habido empresas de construcción que ahora están gestionando residencias de ancianos,
Y tú dices, es que no es lo mismo hacer un edificio que gestionar una residencia de ancianos. Y sin embargo, para el negocio económico capitalista es lo mismo hacer una horma de zapato que gestionar un hospital. Ese es el problema, ¿no? Ahí es donde yo veo el problema de ese negocio. No el negocio en sí en que tú ganes un contrato. Tú lo ganas, maravilloso, lo gana otra empresa que no son de anarquistas, pero son unos profesionales como la Copa de un Pino, pues yo qué sé. Me viene la Fundación Aranzadi de Echeverría, que es un profesional probablemente el que más peso tenga dentro de todo este ámbito y magnífico, ¿no? Yo conozco a Echeverría y el tío no es ni mucho menos un anarquista, pero es un profesional, incluso en otros ámbitos. Ahí yo no tengo ningún problema. Ahora, pero que empresas que no son del sector vean ahí una beta para poder sacar dinero y expandir su negocio, ahí sí que lo veo. Bueno, yo a raíz un poco también de lo que ha comentado aquí Víctor y lo que hablabais vosotros antes, yo creo que también hay un problema, no sé si llamarlo un problema, pero que, o sea, que tenemos que tener siempre en la cabeza que realmente lo nuestro no deja de ser un trabajo, ¿no? Aunque suene muy frío. Entonces creo que a veces un poco existe ese componente de despersonalización cuando se trabaja en las fosas o sea, son personas. Yo, por ejemplo, he trabajado con temas en cementerios, en necrópolis, en otras cronologías, y también he trabajado en trincheras y aparecen objetos cotidianos, aparecen alianzas de boda, aparecen cepillos de dientes, aparecen, o sea, digamos, muchos objetos y muchas cosas que pues eso, te permiten reconstruir hasta el punto de quién era esta persona, qué edad tenía, si tenía hijos, si tenía familia, hasta qué cenó, a lo mejor un par de noches antes de su muerte, ¿no? Pero claro, digamos que precisamente con lo que hablábamos de pues ese componente tan emocional que tiene, quizás porque nos pilla más reciente, lo vemos más como cercano, igual hasta un poco propio, uno siempre tiene que mantener un poco un poco lo que decía Víctor, la cabeza fría para, pues eso, intentar ser, o sea, a ver, no voy a decir objetivo, porque, bueno, ya nos metemos en otro debate distinto que podemos hacer otras jornadas al respecto, pero claro, que no puedes perder, digamos, la profesionalidad, ¿no? Por así decirlo, por dejarte llevar un poco pues por ese componente más emocional, ¿no? Porque además también yo creo un poco a nivel incluso de cordura, de salud mental, digamos, llegar a ese nivel de implicación con todas las víctimas, ¿no? Pues puede ser muy duro. Entonces, aunque suene frío, aunque pues digamos que eso, que también es una cosa que hay que tener en cuenta. Yo, a ver, un poco en la línea del tema de los negocios, ahí sí es verdad que estoy un poco, o sea, estoy con Julián. A ver, cualquier cosa que se vea metida dentro de la neuralgia del sistema, por norma general va a ir a hacer dinero, ¿no? Aunque es verdad que conocemos muchas empresas de arqueología que no se intentan hacer ricos porque saben que no van a ser ricos nunca y empobrecen al resto. Quiero decir, eso de repartir la pobreza son muy comunistas, según algunos. Pero bueno, que volvemos a lo mismo. Están muy romantizados un montón de aspectos, a nivel emocional, a nivel profesional, porque, por ejemplo, ejemplos como Aranzadi y demás pueden ser muy profesionales, pero sabemos que están trabajando con estudiantes, están trabajando con voluntariados, están trabajando con gente que realmente la está precarizando y está haciendo que se normalice esa precarización. Entonces, volvemos a lo mismo, es siempre la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, que los trabajadores, obviamente, si tuviésemos un componente militante, ¿no? Que eso ayuda, porque yo, en las trincheras, por ejemplo, yo no he podido separar el componente emocional, ¿no? Yo no he podido deshacerme de él y lo he pasado mal, y yo sé perfectamente que si un día me voy a excavar unas cunetas y me encuentro algún vestigio material de un compañero, una compañera de la CNT, porque para nosotros, pues, en cierto modo no podemos evitar que siguen siendo nuestros compañeros, yo me pondría mal. Y también conocemos casos, pues, de personas, por ejemplo, en Barcelona, de arqueólogas, que les han vetado de excavaciones por sacar la bandera, después de excavar restos.
Quiero decir que es que hay mucho componente político, mucha romantización en todos los aspectos y por norma general en un sistema en el que pues eso, hay licitaciones, hay dinero de por medio y tal, siempre va a haber un germen. O sea, lo guay sería eso, poder socializar una empresa o poder conseguir una colectivización o una cooperativa en la que arqueólogas de la coordinadora o de afines ideológicamente pudiésemos darle ese punto de vista, ese criterio y obviamente hacer un estudio digno, ¿no? Pero claro, es que nosotros también tenemos que comer, esa es la movida. Ese es el problema de todo esto y es muy difícil también autogestionar ese tipo de proyectos. Entonces... no, era también, bueno, pues en referencia a eso, y yo con mi particular cruzada contra la administración. Claro, es que no puedes permitir que una empresa, simplemente porque se quiera enriquecer por un proyecto de fosa, por ejemplo, no tenga un equipo de arqueología forense, antropólogos, médicos o tal. O sea, tiene que ser porque todo esto tiene que ir bajo un proyecto. Y si yo soy la administración y veo que este proyecto no cuenta con el equipo correspondiente, lo siento, pero usted no puede ejecutar. O sea, tendría que ser así. O sea, entiendo. Y sobre todo ya en el nivel incluso de licitar a esa licitación, a la redundancia, que ya tenga los requisitos esos. O sea... no sé... Solo muy rápidamente. Claro, o sea, tú estudias un proyecto y detrás tiene que haber todo un equipo. Pero el problema es que lo precarizan. Es decir, porque al final, sabes que, a ver, mi mujer, mi compañera, trabaja en cuestiones de licitación, no de este campo, sino de otros, y ahí hay una cosa que se llama bajas temerarias, y al final, jolín, se lo dan al mejor postor, por decirlo de alguna manera, que no tiene por qué tener el mejor equipo, o a lo mejor ese equipo sí es muy bueno, pero lo va a precarizar. Vosotros lo estáis diciendo, vosotros sois profesionales de la arqueología, o sea, os dedicáis profesionalmente a esto. Entonces, cuando alguien tiene una profesionalidad de algo, tiene que tener las condiciones dignas de trabajo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos aquí hay dos dimensiones. Una, estamos hablando de una parte ideológica, militante, etcétera, en la cual, pues evidentemente, la memoria libertaria, etcétera, es lo que queremos recuperar o poner en valor, etcétera, junto a lo mejor con otras memorias del antifascismo, o incluso, a mí cuando salió la noticia de que se querían traer los cadáveres de los de la División Azul que estaban en Krasnivor, pues que se los traigan, leche, que se los traigan a España, ¿no? Y que se haga un trabajo de arqueología y todos para acá. Si yo en eso no le voy a poner ningún tipo de cortapisas y luego vuestras condiciones laborales. ¿De acuerdo? Y claro, vuestras condiciones laborales ya sois vosotros como colectivo los que tenéis que reivindicarla y para eso existe una cosa que se llama sindicalismo y anarcosindicalismo, que es el que puede trabajar o la herramienta en la que os tenéis que valer para poder conseguir esas mejoras laborales. Que, por cierto, los que estáis exhumando también lo hicieron. Bueno, voy a cerrar un poco el contexto. Vale. Bueno, yo por terminar el tema del contexto así jurídico-legal en el que estamos y voy a avanzar un poco, solo deciros así que si incluso en un modelo que no tiene por qué ser realmente acorde del todo con una perspectiva anarcosindicalista o revolucionaria de justicia transicional, pues la propuesta de ley en principio... La justicia transicional pues tiene como 4 pilares, ¿no? Sería la verdad, que no se va a hacer una comisión de verdad, hay una ley de secretos oficiales que creo que sigue ahí, que sería un obstáculo, un cuello de botella para la verdad. Justicia, ¿no? En tanto en cuanto no hay instrumentos jurídicos ni de justicia internacional, ni tampoco se plantea ni siquiera por el socio de gobierno que prometió que iba a hacerlo, que es la derogación de la ley de amnistía del 77. Ni tampoco reparación, si es verdad que sí que contempla medidas de reparación, habría que ver a quién, esa es un poco la lucha de las organizaciones memorialísticas y bueno, pues por nada de lo anterior tampoco garantiza uno de los pilares de la justicia transicional, que es la no repetición. Entonces, bueno, un poco por cerrar esto. Sí que es verdad que yo escuchándoos vuelvo a insistir que desde ese paradigma incluso, que no tiene por qué ser el nuestro, pero bueno, que no está mal, con que se cumpliera alguno de estos principios de la justicia transicional, claro, desde el punto de vista de la justicia,
el trabajo que se hace de recuperación debería hacerse bajo tutela judicial. Por lo cual, los trabajadores y trabajadoras de esos trabajos tenían que estar dentro, no ya digo de una institución como el Estado, pero sí de algún tipo de organismo independiente que garantizara la tutela judicial y la máxima calidad de los trabajos. Con lo cual, yo creo que os invito a pensar que eso debería de ser lo que tenemos que exigir. La recuperación de restos de la guerra civil no debería de ser un marco diferente a cualquier otro resto humano y debería de, no solo en cuestiones de memoria, sino judiciales, porque si no, no se va a poder hacer justicia, ¿vale? Entonces, o sea, es un elemento importante, ¿no? Entonces, yo creo que es como el marco por encima. Entonces, bueno, para acabar esto, si luego queréis hacer algún tipo de apunte, que no se me vaya el tiempo encima. Yo creo que sí que hemos abordado un poco los límites que tiene, ¿no? Juan, sobre todo, que la recuperación un poco de la memoria se ha enfocado un poco en estos últimos tiempos por el tema de las fosas, ¿no? Porque, bueno, en cuanto a la memoria de las luchas, pues tiene unos límites que yo creo que más o menos se han un poco abordado. Y sí que voy un poco a preguntaros, bueno, y como anarquistas, ¿qué pasa con las fosas de nuestras compañeras? No sé, yo he tenido bastantes problemas para intentar hacerme una idea y sí quería preguntaros a vosotras, tanto si vuestra experiencia en campo o a Julián o a Juan y bueno, ¿qué hacemos, ¿no? con esto? ¿Estamos haciendo algo con la recuperación de las fosas de nuestras compañeras? Y bueno, pues un poco amplio, ¿vale? O sea que un poco sentiros a gusto para contestar. Bueno, a ver, yo querría diferenciar en lo que tiene que ver con la fosa. Yo creo que, por un lado, y lo hablábamos antes en Petit Comité, el hecho de que CNT, en principio, y lo digo sin ambaje, no esté haciendo, digamos, un trabajo coordinado a nivel de memoria, en lo que tiene que ver con el tema de las fosas, no quiere decir que no esté haciendo un trabajo de memoria con sus represaliados, ¿vale? De hecho, la diferencia entre CNT y otro tipo de organizaciones es que ese trabajo de memoria lo lleva haciendo desde el principio, desde los 70. Y al margen de eso, y con una posición de honestidad que, bajo mi punto de vista, no han tenido otras organizaciones, que es no ceder al chantaje del silencio. O sea, CNT, por suerte, independientemente de que ese trabajo coordinado no se esté haciendo ahora, dijo que no, ¿sabes? Que no iba a pasar de... que no iba a olvidar. Y eso tenía que ver con decir que no a los pactos del silencio y a la imposición de esos pactos. A la imposición de esos pactos que evidentemente estaban muy condicionados con el miedo que se tenía por abajo, y yo no digo que no, evidentemente, pero la continuidad del conflicto social, que tiene que ver con el respeto a la historia de los nuestros, CNT lo ponía encima de la mesa. Queremos que siga habiendo conflicto social. Es que a mí lo que me resulta, en cierto sentido, preocupante de la cuestión es que mordamos el anzuelo de no reabrir heridas, que no la reabra quien quiera, porque el conflicto social está vivo hoy en día. Hay compañeras explotadas en los campos andaluces trabajando 15 horas bajo plástico. El conflicto social existe. ¿Qué pasa? ¿Que lo tenemos que aminorar? No, lo siento. El conflicto social forma parte de la vida y los que estamos abajo somos los que tenemos que pelear por reabrirlo. Y la cuestión de las fosas es eso. Es eso. No, lo siento, tiene que haber conflicto. Y hay que tener en cuenta una cuestión que se nos deja de lado, que independientemente de que haya que hacer ese trabajo coordinado, de que haya que poner en valor en muchos sitios donde están nuestros compañeros y se les vuelve a silenciar, no, cuando hablamos de verdad y hablamos de verdad completa, tenemos que decir, sí, nos alegramos de que se hagan estos actos donde nos podamos juntar todos. Y además, sin enconamiento, porque todos sabemos lo que implica, por ejemplo, la conciencia obrera de ese momento, en el que un determinado trabajador podía ser anarquista, y tú además lo has dicho muchas veces, pero si no había CNT en su sitio, se afiliaba a la UGT.
Entonces, hay que tener en cuenta que nuestros compañeros, independientemente del conflicto interno que podían tener, están todos en fosas donde ese afán por la verdad tiene que, por la parte que nos toca, tenemos que hacer un esfuerzo por rescatar la memoria particular de los anarcosindicalistas que durante muchísimo tiempo han sido confundidos. ¿Por qué? Porque somos anarquistas para lo malo y republicanos para lo bueno. ¿Vale? Somos anarquistas para la violencia y la retaguardia republicana, para eso sí somos de la CNT. Para que se nos eche toda la carga de la represión y de la violencia revolucionaria en retaguardia. Para eso sí que se nos identifica como militantes de la CNT. Pero para las conquistas revolucionarias, para la lucha por la igualdad, para la defensa de los derechos de la mujer, para eso no, para eso somos republicanos, ¿verdad? Entonces, claro, hay que defender la memoria revolucionaria sin ambajes, con todos nuestros claroscuros, siempre. Para lo bueno y para lo malo, pero que para lo bueno, por favor. Somos de la CNT. Y para los muertos, somos de la CNT también. Porque a esa gente no se les mató por ser republicana, se les mató por ser militante obrero de una organización muy peligrosa para el Estado republicano. Más allá de que haya militanzas dobles, lo que queramos. Pero, joder, es dignificar la memoria de los nuestros, el hecho de que se les reconozca como lo que son. Y nosotros hacer lo mismo. Nosotros hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos investigar si a compañeros que en un determinado momento tenían el carnet sindical de la CNT, probablemente se les estuviese matando por ser republicanos o por ser catalanistas. Pero es que se afiliaban a la CNT, claro, porque todo el mundo estaba sindicado. Pero se le está llevando al paredón por ser un alcalde de Esquerra Republicana, porque su militancia era Esquerra Republicana. Y eso no lo tenemos que obviar. Tenemos que decir, sí, este compañero estaba afiliado a la CNT, pero muere por trabajar políticamente para Esquerra. Entonces tenemos que intentar clarificar todo este tipo de cosas, ser honestos. Porque en este tipo de historia yo puedo ser muy bien profesional. Intento ser el mejor profesional del mundo. Atiendo incluso a gente que en un determinado momento me ha pasado aquí, me ha pasado en el Ayuntamiento de Jaén, que sé que están en la antípoda de lo que yo pienso. Pero por encima de la profesionalidad está la honestidad. La honestidad. Y eso va más allá del buen ejercicio de la profesión. Entonces, yo considero que se mezclan muchas cosas. En el terreno, por ejemplo, de las fosas, y con esto acabo ya, nos queda mucho que hacer en el terreno del coordinar el trabajo, estar presente, reivindicar, pero siempre intento poner el foco también, no invisibilizar lo positivo que se esté haciendo, aunque se esté haciendo con torpeza, aunque se esté haciendo mal. Y esas cosas positivas que se están haciendo es que en muchos sitios, militantes de la CNT y gente afín están recuperando la historia local de las organizaciones. Yo, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo, que ese ejemplo es multiplicable en muchos sitios, siempre pongo, por ejemplo, el caso de los compas de Jerez. Los compañeros de Jerez que son sindicalistas, o sea, tienen una CNT sindicalista, con mucho trabajo con migrantes, son 50 o 60 compañeros, hacen lo que pueden en la ciudad y hacen muchas cosas bien. Pues una de las cosas buenas que están haciendo es que más allá de estar presentes, de intentar achuchar, estando como CNT presente en todas las excavaciones, en todos los procesos de dignificación, es que están recuperando la historia social del anarquismo en su ciudad. Están poniendo encima de la mesa a compañeras que montaron sindicatos de sirvientas. Están recuperando a compañeras que fueron el embrión de mujeres libres en la ciudad. Recuperando a la historia de muchos compañeros que hoy en día se les conoce en su ciudad, se les reconoce en su ciudad como a María Luisa Cobo, que antes nadie sabía quién eran, pero nadie. Y eso es un trabajo local de memoria que tiene que ver con las fosas, pero no solo, porque muchos de estos compañeros, por ejemplo, pasaron al exilio. Entonces, ese trabajo de memoria local, lo que yo entiendo es que hay que multiplicarlo, dotarle de recursos, fomentarlo y luego coordinarlo. Porque, claro, se necesita coordinación para todo este tipo de proyectos de intervención que, en cierto sentido, tiene el presionar para que la ley sea una ley más justa y acorde, por supuesto, y eso implica coordinación. Pero yo creo que se están haciendo cosas.
cosas como esta, por ejemplo, y sentiros, ya lo dijo un poco desde fuera, sentiros orgullosos de lo poco que se conquista, de lo poco mucho que se conquista, porque nos ponemos un objetivo del copón y eso es súper inmovilizador. Joder, si hay una coordinadora de arqueología es mejor que no tenerla. Si hay 15 compañeros peleando por los derechos de los arqueólogos es mejor que no haya ninguno. Entonces, es ir sumando y en memoria está pasando eso. Bueno, la verdad es que poco a añadir a lo que dice Juan, yo lo comparto plenamente, en el sentido de, a ver, yo soy de Alcalá de Henares y en Alcalá hemos realizado un trabajo de recuperación de memoria donde no se ha puesto distingos a las ideologías. Es decir, en Alcalá de Henares era un feudo del Partido Socialista y de la UGT. Evidentemente los que se llevaron la peor parte después de la Guerra Civil fueron los socialistas, los comunistas y en tercer lugar los anarquistas, porque eran el tercer grupo en extensión en la zona. Yo, por ejemplo, no soy reacio a determinadas terminologías. Yo creo, y esto en los trabajos que he hecho sí que lo he dejado caer, yo creo que sí que existía una cosa que era como una cultura republicana, no república entendida como un concepto de Estado, como lo que después hace la Segunda República, sino que existía un concepto cultural republicano donde convivían o había muchas tradiciones políticas, entre ellas también la de los anarquistas, pero evidentemente hay que marcar una diferenciación organizativa, de finalidades, de comportamientos, de espacios de sociabilidad, etcétera, donde el trabajo del historiador es fundamental, si no, no existirían esos cuerpos ideológicos, pero muchas veces lo que se nos pierde de vista es que parece como que eran compartimentos estancos, ¿no? Es que ahí están unos, ahí están otros y se van mal entre ellos. Bueno, se van mal entre ellos o se iban de cañas en su momento dado, porque al final tú podías discutir ideológicamente con alguien y llevarte maravillosamente con esa persona, ¿no? Pero desde luego sí hay que establecer y somos nosotros los que tenemos que marcar esa idea de la memoria libertaria, sobre todo por lo que dices tú, Juan, que no se reseñe siempre como se hace lo negativo, que es un comodín. El anarquismo es el comodín de la violencia. A finales del siglo XIX los anarquistas hacían atentados, al principio del siglo XX el anarquismo es un problema de orden público, en la Segunda República se la quería cargar la Segunda República, cuando sin el anarquismo la Segunda República no se habría proclamado en la puñetera vida, y en la Guerra Civil pues el anarquismo se lanza a una política de colaboración con todo el mundo, pero ¡ay, qué casualidad! Los anarquistas son los más malos del mundo, ¿de acuerdo? Es decir, ahí sí que tenemos que hacer un trabajo importante de coordinación y de investigación para decir, no, oiga, mire, esto es lo que pensaban estas personas, con sus aciertos, con sus errores, y eran los que están ahí enterrados y murieron por estas ideas. Yo también quería, perdón, fatal, pero yo también quería hacer un inciso, porque es verdad que es muy importante identificar a los compañeros y a las compañeras y saber si han muerto por tener el carnet de la CNT en el bolsillo o han muerto por cualquier otra cosa, pero también, o sea, desde la arqueología, yo no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero a veces se nos piden cosas imposibles. Es decir, yo puedo saber si alguien es compañero o compañera, si hay registro de ello en el archivo, o si encuentro algo que claramente esté asignado a él y le identifique como compañero. Pero muchas veces eso no pasa, porque en el caso en el que estuvimos nosotras excavando, que ya lo ha dicho ella, estaba relacionado con un campo de concentración, en el campo de concentración los archivos y los registros de la gente desaparecieron por arte de magia. Ya se sabe que esto pasa mucho. Entonces se volatilizaron, nadie sabe dónde están, solo había un libro del cementerio que llegaba como a los primeros años del campo de concentración y prácticamente no se incluía a ninguna persona del campo. Entonces, claro, esto es fácil hacerlo cuando puedes tener el soporte muy importante de un historiador o de un archivero, pero también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos muchos límites. O sea, yo no puedo llegar al campo y encontrarme 5 personas que tienen un tiro en la cabeza, pero que al final sus únicos objetos asociados son una pasta de dientes y un cepillo de dientes, una moneda de la época y a lo mejor, claro, unas pastillas juanolas porque la persona en cuestión estaba mala de la garganta. Entonces, claro, también eso, yo creo que nosotros no somos superhéroes, igual que no podemos saber que es un trozo de hierro lleno de óxido,
no podemos identificar a las personas por arte de magia, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es que yo creo que nadie en sus sanos juicios puede pedir eso. Es decir, o sea, nadie os puede pedir decir, no, es que ese, ¿sabes? Tienes que saber lo que es. No. De todos modos, aquí también te digo que hay mucha maledicencia. En Alcalá de Henares había un campo de concentración, el campo de concentración de Caño Gordo, que surgió en el año 1939, tras el golpe de Casado, se instituye ese campo de concentración y después, cuando las tropas franquistas toman la... Ha sonado como... y cuando terminó la guerra civil, pues el campo de concentración lo utilizó el franquismo para meter ahí a todo el mundo. Exhumaron una fosa cercana al campo de concentración y aparecieron 4 cuerpos, uno de ellos de mujer porque era un zapato de tacón. Entonces, ya los periodistas, es Andreu Nin el que está allí enterrado. Andreu Nin, porque ahora Andreu Nin se supone que le mataron en Alcalá de Henares, estuvo preso en Alcalá de Henares y le matan en Alcalá de Henares, entonces ya dijeron, pues ya está, ahí está, Andreu Nin, eso es un crimen republicano, tal. Me llamaron por teléfono los de la cadena, no, me llamaron del Mundo, del periódico El Mundo, me preguntaron, y también querían los de la cadena COPE que interviniese en su programa, les dije que no, digo, porque me iban a dar, dice, no, te vamos a dar 2 minutos para tú decir lo que quieras, digo, no, 2 minutos, no, mejor no. Pero los del Mundo me preguntaron, oye, ¿tú crees que puede ser Andreu Nin? Digo, mira, no puede ser Andreu Nin, porque por la ubicación donde estaba el campo de concentración de Cayo Gordo, que es donde han encontrado estos cadáveres, está justo en la otra punta donde supuestamente estuvo preso Andreu Nin. Andreu Nin siempre dijeron, estuvo preso en el chalet Hidalgo de Cisneros. Bueno, no podía, en el sótano del chalet Hidalgo de Cisneros. Digo, tengo un problema para vosotros, es que el chalet donde estaba Hidalgo de Cisneros no tenía sótano. Entonces difícilmente podía estar ahí Andreu Nin, estuvo en otro sitio. Bueno, cuando hicieron las pruebas de cuándo se pudo cometer el crimen, se estimaba que fue entre el año 1939 y el año 1942. Entonces dicen, no puede ser Andreu Nin porque es del 37. Digo, y en este caso es que será o represión casadista o represión franquista de primera hora. Es decir, también jugamos ahí con muy maldicencia, es decir, cuando aparece un cuerpo ya automáticamente, esos son no sé qué y esos seguramente son de los que se escaparon de tal y los mataron en tal sitio. No, a un arqueólogo no se le puede exigir la ideología política del que tiene el tiro en la cabeza. Vale, no, Sí, bueno, primero gracias por la mesa que habéis organizado, compa, que la verdad es que ha sido bastante interesante y sobre todo tener 3 puntos de vista, ¿no?, de el proceso de recuperación de la memoria, ¿no? Yo un poco al hilo de las palabras, de hecho lo hablábamos ayer Juan y yo, que ha dado en la clave de una cosa que es la honestidad. A mí lo que me rechina mucho es cuando se está rescatando a, por ejemplo, Lucía Sánchez Arnil diciendo que es republicana, cuando era una militante anarquista, que además sus textos nos acercamos a ellos y escriben en contra de todo Estado, ¿no? Entonces, como hay una parte de esos movimientos sociales que están haciendo una recuperación de la memoria sin que la verdad esté ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacer contra eso? ¿O qué hacer con eso? Cuando a compañeros anarcosindicalistas, comunistas libertarios, los están reclamando como comunistas, que eran compañeros que eran antiautoritarios y estaban en contra de Stalin, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí cuando hay organizaciones políticas, partidos políticos que están borrando esa verdad de la recuperación de personajes, de personas que en su momento histórico no eran nada de lo que están diciendo, ¿no? Y ahí yo sí que veo un problema de ensuciar un poco esos periodos históricos, ¿no? Ensuciarlos. Y obviamente comparto lo que apuntaba Juan, ¿no? La necesidad que desde el movimiento libertario, desde CNT, se haga un trabajo de recuperación de la memoria a nivel local que es imprescindible.
y que eso se pueda coordinar. Pero sí que me enturbia y qué se hace con lo otro, ¿no? Que es muy recurrente, ¿no? De hecho, la última campaña creo que fue de Podemos, el 8 de marzo, que recuperaba pues, a Lucía Sánchez Onil, por ejemplo, o a Federica Montseny como eso, la primera ministra, y lo demás. Ahí hay una falta de honestidad que ¿a qué atiende? ¿No? ¿Qué se hace contra eso? Porque hay una pregunta que finaliza un poco el debate, que va un poco sobre, a ver si, cómo pensar eso, ¿no? Un poco el formato del día de hoy viene un poco a recoger esa pregunta y esa preocupación, ¿no? Sobre esa invisibilización, usurpación constante, ¿no? de ciertas compañeras. Y a ver, que se me ha ido el hilo, os iba a preguntar una cosa. Un poco respondiéndote a ti, o sea, el interés del día de hoy, en verdad, era un poco juntaros, ¿vale? Porque eso, ¿no? Como hay esta esta categorización un poco entre compartimentos estancos, ¿no? Entre la arqueología, el lado más técnico, ¿no? Entonces sí que es verdad que queríamos un poco contaminaros a vosotros que estáis a pie de fosa, ¿no? A vosotras, con un poco esto, ¿no? Que más allá de la identificación, en la medida de lo posible, siempre esté esa posibilidad, ¿no? De que igual son compañeras y que, bueno, que si también os sintáis parte, en la medida de lo posible, de este intento, ¿no? de recuperar su memoria. No era forzaros a vosotras a hacer algo que no se puede hacer, pero bueno, tú has señalado un límite, ¿no? Si todos los trabajos de memoria que un poco se quieren hacer es sobre las fosas, pues vamos a poder recuperar muy poca memoria, porque aparte de los restos esqueletizados, pues cada vez están peor, los restos esqueletizados en sí tienen un límite técnico sobre lo que te puede dar información, y eso no es la vida de alguien. Ni siquiera es la muerte, pues mucho menos la vida, ¿no? Entonces, pues lo has apuntado. Si me permitís, voy a seguir y un poco lo habéis iniciado algunas, ¿no? Tengo un poco de dudas sobre dónde están nuestras compañeras, las revolucionarias, las mujeres de CNT. No sé si están en fosas. El otro día estuve en unas jornadas sobre la represión de la mujer y tampoco aparecían, ¿no? En las cárceles llenas de mujeres comunistas, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿y las mujeres de la CNT dónde están? No sé, lo pregunto honestamente desde la ignorancia, no sé si ellas mismas intentaron ocultarse, si hay localizaciones específicas donde han sido asesinadas, o un poco cuál es el marco represivo, así, si nos lo podéis dibujar muy brevemente, pero sí que es verdad que a no ser que te metas en algo muy, en textos muy profesionales, ¿no? Muy del tema, a nivel de público general, yo así charlas de memoria histórica y las mujeres libres no están y las mujeres de la CNT no existen. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar así para un público general, no especializado? No sé si... te doy la palabra y luego... Julia. ¿Sí? Yo respecto a eso sí que hay un apunte que puedo hacer, y es ampliarte la pregunta. No es que dónde están las mujeres de la CNT, es que dónde están las mujeres en general, porque se han dado casos, por ejemplo, de fosas donde tienes el listado de los represaliados que están allí enterrados, que vas, entre comillas, tachando nombres de, vale, ya hemos sacado uno, puede ser este, ya hemos sacado otro, puede ser este, y se ha dado caso de que de pronto aparece una mujer en la fosa que no estaba en el listado, que no estaba registrada, que no estaba de ninguna manera ahí, pero aparece ahí y que se puede confirmar por los restos y por el perfil biológico, y es una locura empezar a buscar quién es esta persona, de dónde ha salido, cómo ha acabado aquí, por qué está aquí, y es nada, en nuestro caso es eso, es el pensar que sí que hay mucho trabajo detrás de encontrar a las compañeras de la CNT, pero sobre todo de tener en cuenta que es que en muchas ocasiones nos estamos encontrando fosas donde están apareciendo mujeres que no existen en ningún momento, y ese también es un trabajo muy duro que hay que llevar a cabo.